Muchas gracias por acudir a nuestra oficina. Este video le brindará un breve resumen de la Corte de Inmigración y el proceso de asilo antes de que los procedimientos de deportación comiencen en su contra. Es- Esperamos que este video le brinde conocimiento sobre su caso y que le sea útil. Esto no es un consejo legal. Hay muchos grupos en el sistema de inmigración en los Estados Unidos. Esto puede ser confuso, así que nos gustaría contarles un poco sobre cada grupo y lo que hacen. El primer grupo es Aduanas y Protección Fronteriza o CBP. Estos son los oficiales con los que pudo haber tratado en la frontera. Es posible que le hayan hecho preguntas sobre por qué tiene miedo de regresar a su país de origen y es posible que le hayan permitido ingresar a los Estados Unidos, pero ellos no deciden si puede permanecer legalmente en los Estados Unidos. El siguiente grupo es la Corte de Inmigración, a veces llamada EOIR. Aquí es donde el gobierno de los Estados Unidos iniciará un caso en su contra. El juez de la Corte de Inmigración decidirá si le otorga asilo para que pueda permanecer legalmente en los Estados Unidos. El siguiente grupo se llama Inmigración y Control de Aduanas o ICE. Este grupo es como la Policía de Inmigración. Ellos monitorean a las personas que están en los Estados Unidos sin papeles. A veces arrestan y detienen a personas que han cometido algún delito. Es posible que deba ir a una oficina de ICE para citas de registro o reporte. Esto es diferente a la Corte de Inmigración. El último grupo se llama Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, o más conocido como USCIS o USIS. Este grupo decide algunos tipos de solicitudes de inmigración, como solicitudes para estatus migratorio, permisos de trabajo y tarjetas de residencia, ciudadanía y a veces asilo. Cuando usted ingresó a los Estados Unidos, ¿lo detuvieron desde el interior de los Estados Unidos o solicitó asilo en un puerto de entrada? Usted pudo haber sido entrevistado en lo que se le llama una entrevista de miedo creíble sobre por qué tiene miedo de regresar a su país de origen. O es posible que simplemente le hayan entregado documentos, incluido un documento llamado notificación de comparecencia o conocido en inglés como NTA. Es probable que a algunas personas también se les haya dado una tarjeta con la palabra parole. Estos documentos significan que se le ha permitido ingresar a los Estados Unidos para solicitar asilo u otro estatus humanitario. Es importante entender que usted aún no ha solicitado asilo. Solicitar asilo requiere llenar y enviar el formulario de solicitud de asilo a la Corte de Inmigración. Esta solicitud se llama formulario I-589 y debe ser recibida por la Corte antes de un año de su entrada a los Estados Unidos. Recuerde que aún no se le ha otorgado asilo ni ningún beneficio o estatus permanente en los Estados Unidos. Para algunas personas que ingresan a los Estados Unidos en ciertos puntos de entrada, existe un nuevo proceso en el que es posible que un oficial de inmigración o de asilo ya le haya entrevistado para solicitar asilo y luego lo haya referido a la Corte de Inmigración. Si cree que esto le aplica a usted, su situación puede ser diferente. Es posible que le hayan dado un documento en la frontera llamado notificación de comparecencia, o más conocido en inglés como NTA. Los procedimientos de deportación comienzan oficialmente cuando el gobierno de los Estados Unidos presenta el documento llamado NTA ante la Corte de Inmigración. En su caso, el gobierno aún no ha presentado su NTA ante la Corte de Inmigración. Esto quiere decir que su caso de deportación aún no ha comenzado. La NTA contiene información importante, como los cargos de inmigración en su contra, su número de identificación o su número A, que es la letra A seguida de 9 números y posiblemente incluye la hora, la fecha y el lugar de su primera audiencia en la corte. Si el gobierno aún no ha presentado su NTA ante la Corte de Inmigración, lo más probable es que cambie la fecha de la audiencia, que puede estar escrita en su NTA. Usted sabrá cuando el gobierno ya haya presentado su NTA ante la corte
al recibir una carta por correo de la corte que informe la hora, la fecha y el lugar de su primera audiencia. Usted también puede llamar a la línea directa de la Corte de Inmigración o verificar en el sitio web de la Corte para verificar si su primera audiencia ya fue agendada. Si usted aún no ha recibido una carta de la Corte de Inmigración por correo, hay dos formas de verificar el estado de su proceso de deportación. Usted puede llamar a la línea directa al número 1-800-898-7180 o puede ingresar al sitio web de la Corte. Sugerimos que llame la línea directa porque a veces es más confiable que el sitio web. Si su primera audiencia está programada en una corte ubicada en una ciudad diferente de donde usted vive, es posible que también deba presentar un cambio de tribunal. Usted debe acudir a un abogado para que le ayude con este proceso. Si usted ya tiene programada una audiencia en la Corte de Inmigración, entonces llámenos al número 650-326-6440 para solicitar una consulta. Usted también puede recibir una carta por correo diciéndole que se reúna con un oficial de ICE para una cita. Los oficiales de ICE pueden exigirle que use un monitor de tobillo o un grillete o que envíe una foto suya cada semana usando una aplicación que ellos instalarán en su teléfono. Los registros de ICE son diferentes que las audiencias de inmigración y por lo general se realizan en un edificio separado de la Corte de Inmigración. Usted debe asistir a las citas de ICE y también a sus audiencias en la Corte de Inmigración. Es importante que usted mantenga actualizado al Departamento de Inmigración con su dirección actual. Como su notificación de comparecencia o NTA aún no se ha presentado ante la Corte de Inmigración, usted puede usar el formulario AR11 para actualizar su dirección con inmigración. Puede hacer este proceso en papel o en línea. Si tiene citas con ICE, asegúrese de darle su nueva dirección al oficial de ICE. Incluso si envía el formulario AR11, usted debe seguir verificando si se ha programado una audiencia en su caso, ya sea llamando a la línea directa de la Corte de Inmigración o verificando en el sitio web de la Corte. Una vez que se presente la NTA ante la Corte de Inmigración y se inicia oficialmente un caso en su contra, es muy importante que la Corte tenga su dirección actual. La Corte de Inmigración utilizará esta dirección para enviarle documentos importantes por correo, como la fecha de su próxima audiencia. Si se cambia de dirección, es su responsabilidad actualizar a la Corte con su nueva dirección dentro de 5 días. Puede usar el formulario E33 para hacerlo. Si usted no asiste a una audiencia porque no actualizó a la corte con su nueva dirección, el juez podría ordenar su deportación. Nuevamente, si su primera audiencia está programada en una corte en una ciudad diferente de donde vive, es posible que también deba presentar una solicitud para cambiar el tribunal y deba acudir a un abogado para que le ayude con este proceso. Usted puede solicitar asilo en la Corte de Inmigración. Si el juez de inmigración le otorga asilo, tendrá estatus para permanecer en los Estados Unidos y luego podrá solicitar la residencia permanente. Usted puede solicitar asilo si no puede regresar a su país de origen porque ha sido dañado o teme ser dañado en ese país si regresa. La razón por la que fue dañado o teme ser dañado debe ser por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en un grupo social particular. Recuerde que debe presentar la solicitud de asilo ante la Corte de Inmigración dentro de un año de haber llegado a los Estados Unidos. Esto significa que si usted entró a los Estados Unidos el 1 de diciembre del 2022, usted debe presentar su solicitud de asilo ante la Corte antes del 1 de diciembre del 2023. Estos son algunos casos comunes que vemos de personas que buscan servicios a través de nuestra oficina. La fuerza o debilidad de un caso depende de muchos hechos en su caso, y un abogado puede ayudar a evaluar esto a través de una consulta.
Algunos casos que vemos incluyen personas que escapan de la violencia doméstica de su pareja o cónyuge en su país de origen, problemas con cárteles o bandas que amenazan a familiares, amenazas basadas en la actividad política en el país de origen o afiliación forzada a un partido político, amenazas o violencia basada en la orientación sexual o identidad de género y amenazas basadas en la ocupación, negocio o propiedad de una persona. También hay muchos otros tipos de casos y un abogado de inmigración calificado puede ayudarle a evaluar su caso. Como le mencionamos anteriormente, usted tiene un año a partir de la fecha que entró a los Estados Unidos para presentar su solicitud de asilo. Si no puede presentar su solicitud de asilo ante la Corte de Inmigración porque su caso en la Corte de Inmigración aún no ha comenzado, usted puede presentar su solicitud de asilo ante la Agencia de Inmigración o USCIS. Este es un proceso diferente a la presentación ante la Corte de Inmigración. Por ejemplo, es una entrevista en la oficina de asilo y no una audiencia en la corte. Si USCIS niega su solicitud, su caso será referido a la Corte de Inmigración. También es posible que la oficina de asilo envíe su caso a la Corte de Inmigración sin una entrevista. Usted necesita un permiso de trabajo para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Para ser elegible para solicitar el permiso de trabajo, usted debe tener alguna solicitud de inmigración pendiente. Si presenta una solicitud de asilo ante la Corte de Inmigración, usted puede solicitar un permiso de trabajo con USCIS 150 días o aproximadamente 5 meses después de presentar su solicitud de asilo. USCIS puede otorgarle un permiso de trabajo 180 días o aproximadamente 6 meses después de solicitar asilo, pero el proceso suele llevar más tiempo. Algunas personas pueden tener una audiencia preliminar mientras esperan que los 150 días se cumplan a la presentación de su solicitud de asilo para poder solicitar un permiso de trabajo. Si esto sucede y si usted le pide al juez más tiempo para encontrar un abogado, el reloj de asilo se detendrá. Esto quiere decir que los días dejan de contar para la elegibilidad de su permiso de trabajo, por lo que es posible que no pueda obtener un permiso de trabajo. Si le dieron una tarjeta que dice parole, puede solicitar un permiso de trabajo con USCIS de inmediato, pero su permiso de trabajo se vencerá cuando expire su entrada condicional o parole. Es más común solicitar una autorización de trabajo a través de una solicitud de asilo pendiente que la entrada condicional o parole. Es importante que mantenga toda la información y los documentos importantes relacionados con su caso de inmigración juntos y en un lugar seguro, especialmente su documento notificación de comparecencia, NTA y su tarjeta de parole, si le dieron una. También es importante guardar copias de todo lo que presente ante la Corte de Inmigración o USCIS. Esperemos que este video le haya ayudado. Y recuerde que si bien puede contratar un abogado de inmigración, ya sea en una organización sin fines de lucro o un abogado privado, debe asistir a todas las audiencias de su caso, incluso si no tiene un abogado. No asistir a cualquier audiencia en la Corte de Inmigración puede resultar en que se ordene su deportación en su ausencia. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que esta información le haya sido útil.